Hola, bienvenidos a Yomo Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos el libro La importancia del output, escrito por el psicoanalista japonés Shion Kawasawa. Muy bien, vamos rápidamente al concepto esencial de este libro. El autor nos enseña que si no hacemos output, no tiene sentido el input. Vamos a definir input a la acción de incorporar información a nuestro cerebro, y el output es el proceso de sacar esa información. Simplificando, input sería leer y escuchar, y output, hablar, escribir y poner en acción. El autor nos dice que debemos centrarnos más en el output, o sea, sacar la información que tenemos, que estar metiendo más y más información a nuestra cabeza, porque al final termina siendo solo una autosatisfacción y no aportaríamos nada a este mundo. Hablemos primero sobre la ley básica del output. ¿Saben cuál es la proporción ideal del output contra el input para fijar de manera más eficaz los conocimientos en nuestro cerebro? La respuesta es 7 contra 3. Quizás les haya sorprendido este resultado, o algunos dirán 70% de output es demasiado. Yo puedo fijar mucha más información sin hacer tanto output. Pero el ser humano es un animal que sin hacer output se va olvidando de toda la información adquirida. ¿No les pasa que dicen, la otra vez leí un libro que me pareció muy interesante y de repente le preguntan ¿de qué se trata? ¿Y no saben explicarle porque se olvidaron gran parte del contenido? Esto es porque solamente hicieron input, en este caso leer, y no hicieron ninguna vez el output de este libro. O si le preguntan sobre un libro o un artículo de noticia que hayan leído últimamente, ¿podrán contarlo con claridad? ¿Y saben por qué creemos que con solo hacer el input estamos tranquilos? Por el sistema educativo que tuvimos. Nosotros fuimos a escuela, colegio y solo escuchábamos las clases que daban los profesores. La proporción era 8 o 9 de input contra 2 o 1 de output, en donde rendíamos un examen. Si hicimos esto desde la escuela primaria hasta la universidad, nos parece normal esta situación. Pero el autor del libro nos recuerda que con una proporción de 9 a 1 el input sobre el output no tendremos ningún crecimiento. La proporción ideal para guardar la información en el cerebro por tiempo prolongado es 3 de input contra 7 de output. Una persona que lee 3 libros por mes y hace output, por ejemplo dando una charla de esos 3 libros, tendrá sin duda mayor conocimiento que una persona que lee 10 libros y nunca hace output de esos libros. Ahora explicamos el mecanismo de por qué el output es necesario para fijar la información. La información que obtenemos en una lectura, por ejemplo, permanece en un lugar del cerebro llamado hipocampo durante 2 a 4 semanas, y si en ese periodo hacemos output con frecuencia, el cerebro considera información importante y se almacena en el lóbulo temporal durante un periodo largo. Todos los libros que leyeron o cualquier charla TED que hayan escuchado, si nunca han hecho output, habrá quedado en el hipocampo durante 2 semanas y no se ha fijado como información importante en el lóbulo temporal y por eso no se acuerdan bien del contenido. ¿Y cómo se hace para que quede en el cerebro por un tiempo largo? Una vez que leemos y obtenemos la información, en un periodo de 2 semanas debemos hacer output por lo menos 3 veces. Ahora que comprendieron las leyes del output, veamos detalladamente cómo se realiza el output. En esta ocasión les presentamos 2 formas de hacerlo. La primera es registrar y anotar la información tal cual la perciben. Por ejemplo, escribir en un diario personal el peso de su cuerpo, cuántas horas durmieron, lo que están pensando o sintiendo en este momento. Como primera etapa, no tengan miedo de que otras personas puedan ver lo que escribieron. Es solo anotar y registrar los datos. Es un buen método para poner en práctica el output. Por ejemplo, si están viendo la televisión o están leyendo un libro, cualquier cosa que les llame la atención, anótenla en un papel o en el teléfono móvil. Esto no hace falta que sea una oración sofisticada. Lo importante es que uno lo entienda luego, poner solo las cosas importantes. Lo bueno que tiene este ejercicio es que es para uno mismo y no es para los demás. Así que pueden anotar rápido y sencillo sin pensar en construir una oración correcta. Saben bien que terminar de leer un libro se tarda bastante, y una vez que terminaron, si ha pasado un tiempo largo, probablemente se olvidaron del contenido. Es por esto que anotar los puntos y palabras claves mientras estén leyendo es importante para luego poder recordar.
Y es importante hacer esto un hábito. A muchos de nosotros se nos ocurren ideas en diferentes momentos del día, pero la mayoría de las veces no las anotamos y lamentablemente esas ideas se pierden porque nos las olvidamos. Pero si tenemos la costumbre de hacer el output, cuando nos venga alguna idea, enseguida vamos a anotar y a registrar. La otra forma efectiva de hacer output es presentar hacia la audiencia o público lo que leyeron o escucharon. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, en mi caso, desde que estoy presentando libros en YouTube, me doy cuenta que estoy fijando mucho más la información de lo que leo. No les digo a ustedes que hagan lo mismo, pero las redes sociales en general es una buena herramienta para esto, y dentro de ellas considero que Twitter es interesante ya que hay que resumir el contenido en 280 caracteres. Creo que se necesita trabajar mucho la cabeza para escribir la idea en pocas palabras. Y otro mérito de las redes sociales es que podrán recibir el feedback de otros usuarios. Les pondrán comentarios que podrán ser buenas o malas, pero que al final les servirá para darse cuenta de muchas cosas. Pero el modo más fácil y rápido es hablar a otras personas. Si leyeron alguna nota o vieron algún video interesante, contarles enseguida a amigos, familiares o compañeros de trabajo. Esto hace que la información se vaya fijando en su cerebro como conocimiento. Muy bien, y ahora resumiendo, dijimos que la proporción ideal de output contra el input es de 7:3. Después de incorporar alguna información, hacer output 3 veces en un periodo de 2 semanas para fijarla en el cerebro. Recibir el feedback es de mucha utilidad, hace un refuerzo de la fijación del conocimiento. Ahora, el modo de ejercitar el output son registrar la información tal cual la perciben, puede ser escribiendo en un cuaderno o en su teléfono móvil, y exponer hacia un público usando las redes sociales, así podrán recibir el feedback de la gente. Muy bien, esto ha sido todo. ¿Qué les ha parecido? Si les pareció interesante, suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta. Nos vemos en la próxima.